tengo el honor de conversar con una mujer que ha dedicado una gran parte de su vida a crear espacios para comunidades para mujeres en Australia. Y tenemos hoy como invitada a Alejandra Ángeles, que es la fundadora de Gals en Australia, una comunidad que ha acompañado a más de 15.000 mujeres. Me hace decir, Ale, si estoy bien o estoy mal o si hay nuevas cifras, para a integrarse, crecer y liderar en Australia. Has diseñado muchos eventos, workshops online, etcétera, programas online para ayudar a estas mujeres a integrarse también en lo profesional, pero también a ser las mejores versiones de ellas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar juntas sin filtros de toda la realidad de integrarse laboralmente en Australia en 2026, barreras, miedos, verdades que son incómodas y también oportunidades, ¿no? Entonces, bienvenida, Ale, por estar por acá. Muchísimas gracias, Eliana. Un placer estar contigo. Ale, vamos a empezar por el principio, como diríamos. ¿Cómo nació Gauss en Australia y qué vacío había en ese momento? ¿Inició por alguna historia personal? Sí, bueno, CALS nace hace 6 años y medio. Sí, yo llegué a Australia hace 8. Y cuando llegué con visa de estudiante, aunque yo llegué, porque mi esposo es australiano, pero en ese momento pues éramos novios, era la primera vez que íbamos a vivir juntos, entonces yo dije, prefiero yo ir en mis términos por si cualquier cosa no funciona bien. Yo tengo mi visa, yo hago mis cosas, entonces me vine con una visa de estudiante y a hacer una maestría. Y yo tenía buena experiencia en México trabajando para empresas muy grandes y también para empresas de tecnología. Y después trabajé en Alemania, en Berlín. Entonces yo pensé, bueno, el inglés ya lo tengo, estoy haciendo una maestría que complementa como mi experiencia profesional y tengo experiencia, ¿no? Entonces pensé que no iba a ser tan difícil y de alguna forma las agencias también me lo vendieron así como, no te preocupes, tú vas a tener tus horas de trabajo y no va a ser tan complicado encontrar un trabajo de medio tiempo. Entonces, con esa promesa y con esa visión, yo llegué con una idea de tener trabajo profesional en Australia. Y cuando llego a Australia me doy cuenta que la cosa no es así tan simple como me habían contado. Ujú, Y entonces, claramente empieza uno con pagos de la escuela, con pagos de la renta, con pagos de esto, del otro, y rápidamente mis ahorros se me empezaron a ir. Entonces fue ahí donde yo dije, bueno, hay que ser pragmáticos y hay que encontrar un trabajo de ujú, lo que sea. Y entonces empecé a trabajar en un café, ujú, empecé a trabajar en hospitality y yo lo veía como algo temporal en lo que encontraba, algo en lo que le entendía al mercado profesional. Y no encontraba nada de trabajo profesional, mandaba las aplicaciones, todo y nadie me llamaba o no pasaba la primera entrevista. Entonces, bueno, esa frustración de estar trabajando en algo que no era lo mío, que además no me gustaba, como que se fue acumulando. Y después de un año de estar buscando trabajo sin éxito, como que empecé a entender el sistema, empecé a darme cuenta dónde cometía errores, muchísimas cosas que son diferentes en México o incluso en Alemania de cómo se usan en Australia. Entonces, bueno, después de todo ese año, le agarré un poquito más como el ritmo y empecé a hacer aplicaciones mucho menos desesperadas y encontré un trabajo profesional. Entonces, ujú, cuando encuentro ese trabajo profesional, tuve una mentoría. Y en esa mentoría que fue con una persona de sí, una empresa de consultoría muy grande acá, bueno, global, ella me dedicó mucho tiempo como para hablar de cuáles son mis frustraciones, de mi crecimiento, de lo que yo quiero hacer. Y a mí me gustó esa parte de generosidad de ella, de compartir y como de ser un mentor ujú, para alguien que realmente era muy nueva en este sistema. Entonces, después de esa inspiración, yo dije, bueno, a mí me gustaría compartir cómo logré mi trabajo profesional, porque hay muchos errores que cometí que me hubiera gustado ujú, saber ujú, para no cometerlos. Entonces, empezamos con un grupo de Facebook, que no ujú, sabía, no tenía ni idea de cómo se usaban los grupos de Facebook. Pero empezamos así y en una semana éramos 500 mujeres. Y yo me di cuenta ahí que había una necesidad de conectar con un grupo que fuera exclusivamente para el desarrollo profesional y personal en Australia.
y bueno, el grupo desde el día uno tiene como muchísimas reglas para tratar de cuidar esa esencia que tiene. Entonces Ujú, así nació, ahora hoy día sí somos 15.000, un poquito más ujú, de 15.000 mujeres. Yo cuento 15.000 mujeres por las que están en el grupo de ujú. Facebook, pero en realidad tenemos otras redes sociales y acumulados entre todas las redes sociales son casi 30.000 personas, pero yo creo que nuestras miembros son 15.000. Vale, wow. Y Ale, ¿y eso hace cuánto tiempo fue? Tuviste que vivir un año en buscando empleo profesional. ¿Hace cuánto tiempo fue? Eso fue hace 8 años. Ok, y desde 8 hace años. 8 años. Sí, me tardé un año en encontrar trabajo y digamos que CALS nace unos meses después de que encuentro ese trabajo profesional. Ok. Y ahora tenemos 6 años y medio. ¿Qué ha cambiado desde como que lo que te funcionó a ti en ese tiempo a ahora en 2026? ¿O han habido, sigue siendo las mismas tendencias? ¿O qué ha cambiado? No, muchísimas cosas cambian. O sea, yo creo que depende también la parte en la que estés. Cada una de las personas en su vida va a ser diferente. O sea, lo que a mí me funciona, posiblemente a alguien más no le va a funcionar, ¿no? O lo que me funcionó en ese momento, tal vez no aplica ahora, ¿no? Entonces, Ujú, muchísimas cosas cambian. Hay muchas cosas que se van a permanecer muy similares, como a lo mejor la estructura en la que tienes una cover letter o la estructura en la que tienes un resume. Quizá eso no va a cambiar tanto, pero claramente he aprendido muchas más cosas de las que ujú, hace 6 años, por ejemplo. Em, pero sí, definitivamente creo que de las cosas que, si hay alguien en este momento que esté, o sea, como muy general, ¿no? Que esté sí. buscando trabajo profesional, creo que de las cosas más importantes es que tu inglés esté en un nivel donde te puedas comunicar, porque las entrevistas van a ser en inglés y la expectativa es que tú tengas un inglés, pues, bueno para poder comunicarte y específicamente también depende mucho el área al que te vayas, ¿no? Entonces va a haber unas áreas que son muy de hablar todo el tiempo con clientes o de hablar todo el tiempo con proveedores o Ujú, con, no sé, con incluso entre equipos internos. Entonces, bueno, la expectativa es tener muy buena comunicación y yo creo que eso es algo que es como lo básico, ¿no? Después mm, de ahí, pues va a ser que tú sepas comunicar también, obviamente, toda tu experiencia y que la puedas trasladar de una forma que sea aplicable acá, porque muchas veces, y las que ya están buscando, se van a encontrar con que te van a decir que no tienes experiencia local. Eso te iba Entonces, a bueno, preguntar. ¿cómo yo puedo usar esa experiencia que tengo de mi país y la puedo trasladar como algo positivo acá, como esa experiencia internacional que yo tengo? Mm, Y normalmente cuando cambias ese chip, ¿no? De decir, ujú, bueno, yo a lo mejor no tengo esta experiencia local, pero tengo experiencia internacional, ujú, tengo esa experiencia y yo la puedo trasladar fácilmente y puedo aprender, como que ahí cambia un poquito también cómo te perciben. ujú, Em, pero sí creo que lo más importante va a ser el idioma. Lo segundo, y que ahí no soy una experta, y depende también cada persona, va a ser su estatus de visa, porque mm, cada sí, visa te va a permitir mm, ciertas horas de trabajo, si tienen ciertas condiciones. Hay unas que no te permiten trabajar, hay otras que sí, ciertas horas, hay otras que tienes derechos ilimitados de trabajo. Entonces, como que esa es otra cosa que cada una tiene que ir entendiendo e ir aplicando a lo que puede quedar acorde, ¿no? Hay empresas también que no te van a contratar a menos que seas residente o ciudadano. Eso es por un mm. riesgo que no quieren correr las empresas, pero también hay muchas otras que no importa que no tengas ese estatus migratorio. Entonces es como que empezar a identificar dónde están las oportunidades también. Ujú, ujú, exactamente. Creo que ahorita que hablabas de la comunicación del inglés, ¿no? De la base. Curiosamente, esta semana descubrí que el LinkedIn Premium, cuando tú aplicas, tú tienes la posibilidad, tienes como el Job Tracker, o sea, aplicas a una oferta, tienes la posibilidad de traquear a qué empleos has y en qué estado se encuentra la oferta. Pero luego también el LinkedIn, también, yo siempre digo LinkedIn, no sé si se dice así, pero siempre le digo LinkedIn. Eh, Está la opción de practicar la entrevista en LinkedIn. Mm. Entonces tú puedes practicar la entrevista, obviamente va a pasar en inglés, y simplemente ellos ya como que con la AI está determinada cuál es el perfil del cargo y entonces empieza a hacerte esas preguntas. Entonces como que quita el miedo, como que estar exponerte con alguien Mm. completamente desconocido y hacerlo en inglés y tratando de venderte de ti misma, porque es complicado.
Sí, yo creo que sí, o sea, y siempre va a ser, a muchas les pasa que te empiezan a llamar, aplicaste y te empiezan a llamar y no quieres ni contestar el teléfono porque dices, uy, no sé qué voy a decir. No. Entonces, es Sí. como romper esa barrera del miedo también es súper importante para avanzar y entre, lo que a mí me sirve mucho entender es entre más entrevistas yo tengo, es como una práctica para mí, Mm, ¿no? mm, Entonces, entre más entrevistas yo tenía, más segura y más tranquila me sentía en la siguiente, y en mm, la siguiente, y en la siguiente. Entonces, es como una práctica, y para mí eso, bueno, obviamente te tienes que preparar muchísimo, y tienes que practicar, y tienes que hacer muchas cosas, y ahora siento yo que AI nos ha facilitado mm, muchísimas cosas. Hay muchas herramientas que te mm, permiten hacer prácticas de entrevista. mm, También hay muchas herramientas que a lo mejor a mí me funcionaron mucho, que era conectar con gente y preguntarles si podíamos hacer una mock interview. mm, ujú. Y, y la gente es súper generosa, entonces me decían que sí y practicábamos de alguna forma. En la maestría había una chica que ella estaba estudiando una maestría en recursos humanos, entonces yo le decía que sí podíamos practicar, o sea, como buscar Sí. todas las formas creativas que se te ocurran para hacer esa práctica, grabarte, escuchar qué es lo que estás diciendo, si tiene coherencia o no tiene coherencia y seguir preparándote. Pero definitivamente el miedo es como quitárselo porque a veces ya tienes el inglés, a lo mejor ya te preparaste, pero solamente el miedo que no quiere responder esa llamada. Ujú, ok, exactamente. Ale, ¿en qué industria estás tú intentando entrar en ese tiempo? En ese tiempo yo estaba intentando entrar en En tecnología. tech. Ok, Estaba en startups o en scale-ups ok, y trabajé en varias empresas de tecnología y ahora estoy en el área de finanzas, en ok. una empresa de insurance. Vale. Con esta experiencia que has tenido y que de pronto estás como un poquito aún conectada con la industria de tech y de finanzas, ¿cómo sientes que está la industria tan abierta para recibir migrantes? Mira, yo creo que yo, esa es una pregunta interesante porque en cada experiencia va a ser diferente, pero todas Mm, las experiencias que yo he tenido, tanto en startups como en empresas grandes, ¿no? Que he trabajado, a mí sí me ha tocado ver mucha diversidad, ¿no? mm, Hay gente de todos los países, me ha tocado mucho gente que incluso está todavía en visados. mm, Lo he visto, o sea, yo no lo veo como que es imposible, ¿no? mm, Mucha gente te va a decir, eso es imposible, no existe, no necesitas tener una visa o un estatus que te dé como full-time rights o necesitas estar como ciudadano y la verdad es que no siempre es así. Yo he trabajado para empresas muy grandes y sí, algunas de ellas sí tienen la condición de que es para residentes y ciudadanos, pero hay otras que son súper flexibles y hay incluso empresas que te pueden dar sponsor. mm, Entonces, yo creo, mi experiencia es que Australia es muy multicultural y que quizá va a haber trabajos que no sean muy abiertos, pero la realidad es que va a haber muchos otros que sí van a estar abiertos al talento y muchas veces no es tanto de dónde vienes, ni mm, es como tú te vendes, lo que tú decías ujú, hace un momento, como tú vendes tus skills, cómo los transmites, porque a mí me pasaba mucho que al principio, como yo he hecho varios cambios de carrera, estudié finanzas, después bueno, trabajé un tiempo en finanzas corporativas, después me cambié a la parte de business development y estuve ujú, como en diferentes industrias. A mí me costaba mucho trabajo como explicar esos cambios. Yo lo veía como algo súper negativo. Y un día yo dije, pero ¿por qué? Si todo eso me ha dado como una perspectiva muy interesante de cómo funcionan los negocios y no solamente tengo esa perspectiva de finanzas, también tengo esa perspectiva de mm, business development y también tengo esa perspectiva de ese marketing, ujú. perdón, desde marketing también. Entonces, cuando yo empecé a posicionarme como un unicornio en lugar de algo que está Yes. completamente roto, empecé a tener mejores resultados. Entonces, muchísimas veces no va a ser tú como migrante te voy a discriminar. No, muchas veces es como tú te presentas ante tu entrevista también. Total. Mira, y yo de mi lado que estoy en la industria de la salud, o sea, yo como no estaba en la industria tech ni en la industria de finanzas, digamos como que siento que está abierta, la industria de la salud está muy abierta
y de hecho estaba mirando que en las estadísticas decía que el 30% de la mano de obra en Australia es migrante, o sea, el 30%, es increíble. Y digamos en la industria de la salud están muy abiertos. Efectivamente, cuando vas a trabajar en la industria de la salud, sí se espera un alto nivel de inglés y ahí es donde está, digamos, la gran barrera que tienes que demostrar niveles de inglés altos, etcétera. Pero una cosa es pasar el examen y entender el examen y otra cosa es la práctica y yo llevo 3 años acá en Australia, 3 años y medio ya, y de los cuales llevo 2 años trabajando en la industria de la salud y todavía mi inglés no es perfecto, pero es mano de obra que está muy necesitada en este momento y como que las empresas son muy conscientes de las barreras, y como que están dispuestas a acompañarlo a uno en ese proceso. Entonces, yo creo que también es a donde uno, como hacia donde uno se direcciona y hacia qué tipo de empresas. Y siento que cuando son empresas grandes, por ejemplo, a mí una empresa grande fue la que me dio el sponsor acá en Australia y también un sponsor me dieron en Francia. Entonces creo que como el primer paso a veces siempre son las empresas grandes para iniciar, que son empresas que están más abiertas a como diversidad, que tienen más posibilidades o que necesitan una persona que están abriendo nuevos campos o nuevos productos o nuevos servicios en otros países. Entonces creo que son como que hay muchas más opciones cuando son empresas grandes, ¿no? Ahora, Bueno, hay de todo. A mí me ha sí. tocado también en empresas pequeñas que me han dado oportunidad en empresas muy grandes. Tiene mucho, o sea, tienes que leer la descripción del puesto y ver que la descripción te va a dar muchísima información. No toda la información que necesitas, pero te va a dar un montón de información. Total. Ahora, mi Ale, en la parte, digamos, o sea, no hablamos un poco de esas barreras internas que tenemos como las barreras más comunes que tenemos como mujeres migrantes, pero ¿cuáles hay de esas barreras que no se hablan tanto al querer integrar el mercado profesional en Australia? Quizá las barreras que no se hablan tanto, pienso yo que van a ser como las internas, ¿no? Las inseguridades, esas a lo mejor las vas a hablar con tu familia o a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces yo creo que mucho es trabajar como en la parte personal, ¿no? Para poder como seguir al siguiente nivel. Pero sí creo que muchas veces también influye mucho las personas con las que estás a tu alrededor, porque va a pasar muchas veces que a lo mejor todos están pasándola mal, ¿no? Y que no encuentran trabajo, que ya está siendo difícil. Hay muchas cosas que pueden pasar, hay cosas de, no sé, incluso lo que está pasando en el momento, ¿no? Como en Sí. COVID, a lo mejor mucha Ujú, gente perdió su trabajo, o ahora que está la guerra, o sea, como mil cosas pueden pasar alrededor que pueden influenciar muchas industrias. ujú, Y eso puede también provocar que la gente con la que tú te estás rodeando, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, si estás en un café como yo, que a lo mejor la gente te empieza a decir, no se puede, no se puede, no se puede, y tú tienes que de alguna manera bloquear todo eso y decir, no, mm, bueno, tal vez esa no es mi historia, ¿no? mm, Entonces, como empezar a elegir también lo que escuchas y lo que influencia en ti, yo ujú, creo que eso es súper importante y que es algo que no se habla mucho, porque es mm, muy fácil que tú te dejes influenciar por lo que está mm, pasando a tu alrededor y que entonces si alguien de tu alrededor todo el tiempo ve todo gris, de pronto tú también lo vas a empezar a ver así y el panorama se te empieza a cerrar también. Entonces creo que es muy importante que sepas determinar, bueno, esto es temporal y ujú, yo voy a seguir haciendo todo lo que me toque hacer para llegar al siguiente nivel, ¿no? Que ese que voy a hacer es, bueno, no te van a llamar de una entrevista si no aplicas, entonces voy a mm, empezar a aplicar, voy a ser ujú. consciente, voy a conocer bien a dónde estoy aplicando y de esa forma, pues, sigo avanzando, ¿no? Totalmente. Y yo también creo que, digamos, lo que decías, o sea, como que estas barreras internas y de hecho en la como información o data es como que las personas, los migrantes que estamos altamente calificados por todas estas barreras internas, podemos llegar a quedarnos, o sea, que hay más probabilidades de 2 o 3 veces más de quedarse en trabajos no calificados por todas esas barreras internas que hay. Entonces, muchos migrantes nos quedamos como en roles por debajo de nuestras calificaciones, justamente por esas barreras. Ahora, Ale, o sea, qué era el error que tú estabas cometiendo en ese tiempo que duraste durante un año? ¿Cuál era ese error y que tal vez tú vuelves a ver ese error
una y otra vez en las chicas que quieren integrarse profesionalmente en Australia? Yo estaba cometiendo varios errores como técnicos de la Ujú, parte de no saber cómo hacer la cover letter, de no ujú, adaptar mi CV a lo que es normal en Australia, que es muy diferente en México. En México se usa una foto, acá no, etcétera. O sea, como que entender esa parte técnica ujú, fue lo primero y como entender el formato también, porque yo de repente lo diseñaba en Canva y no sé qué y nunca pasaban. Y cuando lo empecé a diseñar de la forma más sencilla en Word y me di cuenta que había algo que se llama el ATS, que es el Applicant Tracking System, y que entonces cuando tiene mucho diseño o mucha imagen o muchas tablas, no te lo lee, a diferencia de algo que es muy sencillo como un Word, donde viene toda la ujú, ujú. información. Eso creo que la parte técnica fue como de lo primero, Mm, pero también el otro error que creo que cometí mucho, por el cual no me llamaban, es que yo calificaba a posiciones muy entry level y yo ya tenía muy buena experiencia. Y eso es un error que yo veo todo el tiempo. Entonces, por mm, ejemplo, hace poquito estaba revisando el CV de una persona que tiene una experiencia increíble mm. en actuaría, como muchos años de experiencia, tanto en Australia como en su país, que es Argentina, y estaba aplicando posiciones muy bajas. Entonces yo le decía, es posible que por eso, porque tu experiencia es maravillosa, que es posible que no te estén llamando porque entonces estás sobrecalificado y que va a decir alguien de recursos humanos es posiblemente esta persona se me va a aburrir y se va a ir en 6 meses o en 5 meses o en un mes incluso. O sea, eso es un riesgo, ¿no? Entonces, saber aplicar a tu nivel, porque mucha gente dice, voy a aplicar a lo que sea. Yo quiero la oportunidad y no, 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 o sea, hay que aplicar al nivel que es y si no es, y si sientes que tal vez todavía no estás lista por el idioma o lo que sea, bueno, un poquito más abajo, pero no supremamente en el Sí. piso. Ahorita es lo Ujú, que me pasó. Yo aplicaba trabajos muy entry level. Y lo otro es que hay que ser muy estratégicos en la búsqueda. A veces no tiene nada de malo aplicar como no un entry level, pero a lo mejor algo que sea menos del nivel tal vez que tú tienes, pero si tu estrategia es como yo por ahora quiero priorizar mi salud mental o quiero priorizar viajar por Australia o etcétera, también eso se vale, o sea, eso no tiene nada de malo, porque muchas veces la expectativa social también de esa expectativa de a dónde vas, qué has logrado, cómo es posible que todavía no seas manager, o sea, ese tipo es como entender muy bien qué quiere la vida y no todo va a ser un rol, ¿no? ujú, totalmente, y eso es muy cierto. Ahora, Ale, si alguien llega a Australia y cuáles serían esos, y quiere integrarse en el mercado profesional, cuáles serían como esos tres primeros o pasos como muy estratégicos para lograr integrarse profesionalmente? Bueno, uno, lo que les decía, el idioma, o sea, tratar de practicar lo más que se pueda, em, interactuar con personas. Lo segundo sería, en Australia se usa mucho LinkedIn, entonces actualizarlo. Sí. Actualízalo, ponlo en inglés, pon toda la información que es relevante para los puestos. Eso se usa mucho y conecta con gente. Empieza a crear una red de contactos, que eso es súper, súper importante. Y lo tercero, quizá yo sería como que no le, o sea, le pierdan el miedo a empezar a trabajar y que no hagan esas búsquedas desesperadas. Porque pasa mucho que por estar buscando empiezas a mandar 1, 2, 3, 20, 30 currículums y luego te llaman, te dicen, te llamamos de empresa fulana de tal y tú. ¿De acuerdo? Ni me acuerdo que apliqué, ¿no? Entonces, Sí, claro. hagan búsquedas muy, muy, muy estratégicas. No apliquen a 30 trabajos, apliquen a lo mejor esos 3 o 4 que les llamó la atención, pero que cuando les llamen, ustedes se saben esos 3 o 4 de pies a cabeza, porque eso, el interés en la empresa es muy importante acá. Ujú, Entonces, muchas veces en las primeras entrevistas te van a decir, ¿por qué Canva? ¿O por qué Microsoft? ¿O por qué la empresa ABC? La que sea, ¿no? ujú, Y tú tienes que saber por qué. ujú, ujú. Ale, tú tuviste la oportunidad de trabajar en México, en Alemania y ahora en Australia, en la parte corporativa y en tech, en finanzas. ¿Qué te sorprendió de trabajar a nivel profesional en Australia? Ah, yo creo que me sorprendió que no son, o sea, yo me imaginaba que los australianos iban a ser muy directos. Ujú. Ay, Luz, no sé qué está pasando. Ahí hay una fiesta capaz. Yo pensé que iban a ser muy directos y me doy cuenta que los australianos son súper polite,
en la forma en que se comunican. Voy a apagar a la luz, perdón, porque me está Dale, mareando dale. un poquito. Hasta la forma en la que, uy, perdón, Ya, la forma se en la emocionó que la luz. se emociona la luz, hasta la forma en la que se comunican. No es muy directa, no es muy directa. Y en México yo sentía que era un poco más, tampoco muy directa, pero un poco más que en Australia. Mm, Eh, y en Alemania definitivamente es muy a lo que vas, ¿no? Son las reuniones que tenemos, son menos reuniones. En Australia yo siento que son muchas reuniones las que se hacen. En Alemania igual no es como, o sea, esto es lo que tenemos que hacer, nos reunimos una vez, haz lo que tienes que hacer. Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención y en casi todas las empresas que he trabajado, sobre todo entre más grande la empresa sea, siento sí. que es más común. Mm, ok. Eso, yo creo que eso me ha llamado bastante la atención. ¿Cómo fue? Bueno, no sé, porque si vivías en Europa, pero yo tuve un choque súper fuerte y es que en Francia tenía una hora, a veces una hora y media para el almuerzo, empezamos a trabajar a las 9, acá es más 30 minutos de almuerzo, entre más temprano mejor. ¿Cómo fue ese proceso contigo? Yo he tenido mucha suerte y me ha tocado trabajar en empresas muy flexibles donde Ujú, no hay un horario establecido. Sí es verdad que la mayoría de las personas se van a comer a las 12:30, ujú, eh, pero me ha tocado que es muy flexible. O sea, en teoría sí tenemos tal vez media hora, una hora, ujú, eh, pero creo que todas las empresas en las que he trabajado han sido súper flexibles de los tiempos. O sea, incluso hasta la hora de entrada y todo. Bueno, desde el 2020 yo trabajo muy remoto también. ujú, Entonces, eso también es como diferente a otras experiencias ujú, que he tenido, pero definitivamente para mí ese no ha sido un choque cultural. Porque siento que yo puedo manejar bien mis tiempos, ¿no? No hay una hora fija, para mí no hay y no ha habido pues creo que sí, desde el 2020 que empezamos con lo de la pandemia y todo eso, que todo fue remoto, no he tenido una hora así de 9 a 5 con media hora de lunch, ¿no? A veces podemos empezar a veces más temprano, a veces salimos más tarde, a veces, ok, no sé, te tomas una hora, sobre todo cuando me toca ir a la oficina, que ahora voy a veces una vez a la semana, por ahí, o 2 veces por mes. Yo me doy cuenta que cuando voy a la oficina sí que mi lunch es más extendido porque vamos ¿sabes? En dos o tres personas y entonces nos quedamos hablando mucho más. Y cuando yo trabajo desde la casa es como, pues súper rápido, es un lunch de media hora. Pero eso no así, yo creo que eso no fue para mí como, wow, qué ok. diferente. Ok, interesante. Y creo que eso también, mira qué interesante saber eso, porque creo que también es las industrias, ¿no? O sea, Puede ser. sí, mira que no sabía eso, tal vez porque vengo de la industria de la salud y tú vienes en esa industria que justamente la industria de ecofinanzas, como que interesante. Oye, qué bien, qué bueno que me acabas de presentarme otra realidad de Australia que yo no sabía. Y Vale. puede ser también el estilo, me Ujú. imagino que cada ciudad va a ser diferente Sí, también. Yo estoy en Melbourne, sí, sí, quizás Sydney es distinto, quizá Perth es distinto, no lo sé, puede Ujú. ser. Interesante. Mírale, ¿qué tan importante es el networking y cómo hacerlo sin sentirse que uno está haciendo como muy falso? Es como, "Ah, ¿cómo hacerlo?" Sí. El networking es, uy, hay mil formas de hacer networking, ¿no? Tanto como yo les decía, con LinkedIn que pueden conectar con las personas, invitar un café virtual o algo así. O sea, eso es como una forma de hacerlo y eso sí es muy diferente a cómo yo lo haría en México. En México jamás haría eso. Por un tema de seguridad, yo sentiría como, ¿cómo me voy a reunir a lo mejor con alguien? ¿Quién sabe si sí existe o no existe? Y menos en persona, ¿sabes? Eso es algo que es muy diferente acá en Australia. Entonces, como desde ese orden de ideas, como que puedes hacer networking desde ahí, ¿no? Desde sea una reunión one-on-one en online o desde que vayan a un café, ¿no? A tomar algo y que le hagas preguntas, etcétera. Esa es una forma de networking que a mí me funcionó bastante bien. Otra forma de networking es ir a eventos, ¿no? Que son específicamente diseñados en la industria en la que yo trabajo, sobre todo la que trabajaba, que es tech. Es en esa industria hay muchos eventos de tecnología, desde startups hasta scale-ups, hasta empresas gigantes como Microsoft o Amazon, tienen todo el tiempo eventos. Em,
pues normalmente lo que uno hace es que va a esos eventos y hay de mil tipos de eventos. Hay desde los que son como una especie de conferencia hasta los que son literalmente para conectar con personas de la industria, etcétera. Mi recomendación es que vayan con la mente abierta y que hablen con la gente. A mí me cuesta mucho trabajo Ujú, porque mi personalidad es más o menos tímida. Entonces, yo cuando iba a esos eventos encontraba como muy complicado acercarme con yo decía como, ¿cómo me voy a acercar? ¿De qué hablo? Etcétera. Y además que a mí mi batería social se me acaba muy rápido. Entonces, después de no sé, una hora de networking, yo ya me sentía completamente agotada y era como, tengo que volver a casa. Entonces empieza a ver lo que te funciona. A mí me funcionaba mucho mejor tratar de cuadrar estos catch-ups a lo mejor online o en persona, pero como uno a uno. Pero hay mil formas de hacer networking. Ahora, muchas veces se dice que el networking es como la red oculta que te va a dar trabajos y demás. Y si es verdad que puede ser para algunas personas el caso, para mí nunca ha sido ese el caso. Todos los trabajos, todos los que he tenido, no, excepto uno, pero todos los demás ha sido a través de hacer búsqueda por LinkedIn, sin conocer a nadie y aplicando al trabajo y haciendo las entonces, no, porque muchas veces sienten uno esa presión de, es sí. que me dicen que el mercado oculto es que en el networking. Sí, Ujú, es verdad, hay gente que te puede referir y eso te va a ayudar, pero no sientas que es la única manera tampoco. totalmente. Y eso es muy cierto, sobre todo para personalidades que son bastante introvertidas y que tienen esa dificultad y que hay como esa obligación y es que tengo que hacer networking, ¿no? Es muy bueno que como que brindarles esto, oye, no todo, y yo tampoco, la verdad, yo tampoco he encontrado he encontrado información con respecto a visas, etcétera, pero empleo en sí nunca he encontrado a través de networking, siempre ha sido por búsquedas, por motor de búsquedas. Ujú. ¿Qué le dirías a una mujer que siente que fracasó profesionalmente al haber emigrado? Bueno, yo creo que todos, al momento de emigrar, nos vamos a resetear un poco, vamos a empezar un poquito, ¿no? Pero vamos a ganar otras cosas también. Entonces, yo siento que hay que tomarlo con un montón de compasión y de entender que cada proceso toma tiempo y que a lo mejor ese proceso de encontrar un trabajo profesional te va a tomar más tiempo que el que te hubiera tomado en tu país, es verdad, pero no por eso, o a lo mejor de repente descubres otro camino, ¿no? Cambias a otra industria o emprendes o haces mil cosas. Entonces, yo diría que lo mejor que uno puede hacer es como ver todo el proceso desde una mirada como más compasiva y entender que es un proceso, ¿no? Entender que es un proceso y que a lo mejor ahorita, por el idioma o por la visa o por lo que sea, tal vez no se me está dando, pero Mm, seguir con esa convicción de que si yo sigo haciendo, continúo en este proceso, sigo mejorando, sigo aprendiendo, sigo aplicando, eventualmente el trabajo va a venir hacia ti. Entonces, no se desesperen, creo que es el mensaje, es como tengan compasión, a veces somos muy, muy duras y la migración en sí tiene muchísimos cambios mm, y uno de esos cambios va a ser obviamente lo profesional. Y no dejes tampoco como que el medio externo, la familia, etcétera, tenga una influencia muy fuerte en ti, porque seguramente vas a empezar a sentir presión. Entonces, también lo que tú quieres hacer y conocer tus tiempos, y pues yo diría que eso, como tener una mirada de más compasión hacia uno mismo. Y Valen, Ale, para cerrar, ¿no? Obviamente que tú ya llevas bastante tiempo liderando esta comunidad de gatos en Australia. ¿Qué has aprendido de liderazgo femenino? ¿Qué he aprendido del liderazgo? Qué interesante. Pues, ¿qué he aprendido? He aprendido, hay muchas cosas, como creo que lo más importante hacia mí, por ejemplo, lo que he aprendido es am, como que todos los procesos van a ser muy diferentes y que no podemos saltar a una conclusión o dar tu opinión cuando no conoces la historia de la persona. Mm, Entonces es muy fácil que a lo mejor alguien comente en el grupo, este en el sentido, ¿no? Como del grupo, que alguien comente, a lo mejor llevo 5 años, 6 años, 10 años en Australia y todavía trabajo en cleaning o en hospitality y tal. Y yo creo que lo que le toca a uno es como ver exactamente qué es lo que te están preguntando y no juzgar, porque lleva 10 años en Australia y todavía sigue trabajando en cleaning, ¿sabe? Como que eso no es,
algo que a mí me corresponda como juzgar y simplemente es como esa parte de escuchar y ver qué es exactamente lo que te están preguntando, porque a lo mejor lo que te están preguntando es cómo hago esa transición y a lo mejor para alguien que ya la hizo, la transición puede ser súper obvio, cómo es el camino. Mm, Pero para alguien que no lo han pasado por ahí no va a ser tan obvio. Entonces, desde ese sentido, como que siento que me ha quitado mucho esa parte de juzgar y entonces que es como ver la cosa como es, lo que te preguntan y tratar de orientar en la forma que sea, pero de una forma súper neutral y sin juzgar, como mm, ofreciendo estas, tal vez estas son las herramientas que me funcionaron, tal vez esto te puede funcionar, ¿sabes? Pero sin la parte de juzgar, porque es muy fácil decir, ah, bueno, es que para ti se dio todo, tan fácil, o para ti se ha hecho todo tan difícil, como que esa parte creo que a mí como líder de comunidad no me corresponde. Y lo otro que he aprendido y que ha sido muy bonito, creo que es como centrar todos los recursos, todo lo que hacemos en GALS, nuestros valores y todo como alrededor de la comunidad y mm, no enfocarlo como en una marca personal mía, ¿no? No es Alejandra y GALS en Australia, o sea, es GALS en Australia porque realmente la comunidad es el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, todos los talleres que hacemos, tanto de desarrollo personal como profesional, siempre es como intentando em, ofrecer lo que la comunidad nos pide, ¿no? Siempre pedimos feedback, este te gustó, este no te gustó, ¿por qué no te gustó? ¿Qué sientes de la comunidad? ¿Qué te aporta Gals en Australia? Entonces, como mirar que lo más importante siempre es nuestra comunidad y cuidarla y protegerla, ¿no? Proteger sus datos, proteger todo, que yo creo que es algo que desafortunadamente a veces entre latinos no se cuida mucho, ¿no? Entonces, eso es algo que yo estoy súper orgullosa de que en Gals todos los días tratamos de hacer lo mejor por nuestra comunidad y de cuidar siempre su privacidad, siempre su espacio y siempre tratar de dar lo mejor que tenemos para dar. mm. ¿Algo que quieras comentar para cerrar antes, Ale? Pues nada más que no se desanimen, que yo sé que la búsqueda de trabajo en el exterior puede ser complicada, pero que no se desanimen, hagan todo lo que tengan que hacer en cuanto a mejorar su cover letter, su resume, todo eso. También hagan voluntariados, eso ayuda un montón, tener esa experiencia ayuda. Acá te piden en Australia muchas veces referencias y a veces esa persona que trabajó contigo en el voluntariado esos 3, 4 meses puede ser tu referencia y puede ser quien haga la diferencia también para ti encontrar un trabajo profesional. Así que no se desanimen. Sigan aplicando, hagan búsquedas de trabajo estratégicas, no apliquen a 80 trabajos, apliquen esos 3 o 4 que les gusta pero sepan perfectamente bien la posición en la empresa. Ale, ¿en dónde pueden encontrar al grupo de Gals en Australia? ¿Dónde pueden encontrar a Gals en Australia, las chicas? Nos pueden encontrar en Facebook como Gals en Australia, entre paréntesis, grupo, porque tenemos una fanpage, pero para el Mm, grupo privado es el que aparece como grupo. En Instagram aparecemos como Gals en Australia y en LinkedIn también como Gals en Australia, así nos pueden encontrar. vale. ¿Y ahorita hay algunas actividades en abril o algo que se tenga esperado? Sí, en abril en Melbourne vamos a tener un taller de acuarela floral Ujú. y ese mismo taller lo vamos a hacer online, pero con un artista diferente. Entonces eso está para todas las ciudades bueno, todas las chicas que estén en diferentes horarios, diferentes ciudades, va a ser por la tarde-noche en Melbourne, así que se acomoda muy bien para horarios de todas las demás ciudades, incluyendo Perth. Y esos son los que tenemos planeados para este mes, porque obviamente este mes que viene, en abril porque es un mes corto con Easter, Con ¿no? La Semana Easter. Santa. Ajá, ajá. Sí. Pues Ale, que sigas haciendo muchas actividades, promoviendo todo este espíritu de liderazgo femenino consigo mismas. Muchísimas gracias por aportar ese valor a Gals en Australia. Ya sé que has sido reconocida constantemente por eso y seguir adelante. Muchas gracias por el trabajo que has hecho. Muchísimas gracias, Eliana, y gracias por el tiempo para esta entrevista. Gracias a ti.